¿Qué? ¿Qué hizo? Digo, tengo que siento que te hizo eso. Lo hicieron, ay, no creo, ¿no? Bien, retomemos. Entonces yo les decía que en ese conflicto de atracción y evitación lo que nosotros generamos es una consecuencia positiva o negativa dependiendo de la decisión que yo asumo. ¿Sí? Pues estudié Farga, perdí la evaluación, perdí la materia y entonces ahí nos fue mal. Tomé la decisión de llegar temprano a la casa, presentar el parcial, obtuve el resultado que yo quería y sigo en mi proceso de aprendizaje, de mi formación como profesional, sea cual sea la profesión que yo haya escogido estudiar, pero no he avanzado. Obviamente eso me genera a mí un refuerzo, una gratificación. Por ejemplo, si yo tuve una muy buena presentación en el parcial o una muy buena exposición, entonces el profesor me dice a mí, como se queda eximido del parcial final. Pero, entonces las decisiones generan en nosotros consecuencias y cuando nosotros tenemos ese conflicto de evitación y atracción, entonces debemos saber elegir. También existe otro conflicto de evitación. ¿Qué se les ocurre a ustedes que sea esto? Acuérdense que estamos hablando de dos circunstancias, en este caso una negativa y una positiva. Acá serían dos circunstancias negativas. ¿Cómo podría ser un ejemplo de ese conflicto de evitación? El mismo ejemplo que usted dio, creo que ir, no conseguir a la chica que yo estaba buscando, ganar por ahí una cacheta detrás de hecho tirar del parcial. No, porque esas ya son las consecuencias. Ah, ya. Esas son las dos consecuencias que sufre. ¿Qué pasó? Porque no fuiste asertivo a decirle, ¿quieres ser mi novia? ¿Sí? No fue nada asertivo. Que tenía Y no preparaste el parcial. pero esa no hace parte, pero entonces la primera parte no hace parte de la habitación. Acuérdense que estas son, por eso se habla de conflictos, porque son dos situaciones que se nos presentan a nosotros en lo cotidiano, antes de tomar una decisión. Cuando yo ya tomo la decisión es cuando se presenta lo que yo les comentaba ahorita de la disonancia cognitiva. ¿Sí? Una situación negativa es tener que preparar el parcial. Bueno, y una situación positiva, agradable, es irme a bailar. ¿Sí? Igual yo puedo tomar la decisión. Y cuando yo tomo la decisión y eso desencadena toda esa serie de conductas, entonces ahí es cuando yo obtengo el resultado o negativo o positivo, dependiendo de la decisión que haya tomado. En este caso, las dos situaciones que se presentan, ambas son desagradables. ¿Sí? No ir y no estudiar entonces. ¿Cómo? No ir y no estudiar. ¿No ir y no estudiar? Sí. No entiendo. O sea, no ir a la reunión, No ir a la fiesta y no estudiar. No estudiar tampoco. Pero es que Pero ahí, ¿cómo manejas tú, digamos, o sea, cuando tú tomas esas dos decisiones, cuál es el objetivo? porque había la motivación, ¿cierto? De que si iba a la fiesta podía encontrar a la chica. Dijiste la palabra clave. Son cuestiones que motivan. Preparar un parcial o una exposición de pronto para la persona puede ser uno motivante. ¿Sí? En estas dos
ninguna de las dos es motivante. ¿Sí? Yo voy a salir con una chica que es como medio odiosa y aparte de eso es muy gorda. ¿Muy qué? Gorda. O sea, las dos situaciones son igualmente molestas. Son ambas situaciones incómodas. Uy, profe, no entendí con ese ejemplo. Claro, Que es odiosa, una persona odiosa. sí, sí. ¿A ti te gusta compartir con una persona odiosa? Pero es que, digamos, siento que está la confusión por eso. O sea, digamos, en mi caso, yo ahorita lo que va a preguntar, usted decía unas buenas y unas malas, pero ¿qué es bueno y malo? O sea, ¿es de Dependiendo de la malestar? persona. ¿Es, o sea, ¿le genera malestar? ¿O a qué se refiere cuando dice Claro, malo? es algo negativo para mí, ¿sí? Para mí, ¿sí? O sea, estamos hablando de que la motivación es diferente para cada uno de nosotros. Lo que para su merced le motiva, para ella no. ¿Sí? Entonces, para ti te motiva irte a bailar, ¿sí? Pero para ella no. Para ella le genera mucho más motivación irse temprano a la casa y preparar su parcial o la exposición. Ver la diferencia con respecto a la elección por la motivación individual que tú tienes o que tiene ella. Entonces, cuando yo hablo de que hay dos situaciones igualmente desagradables, por eso yo colocaba el ejemplo de una mujer o una persona, sea hombre o mujer, que es supremamente odioso, egoísta, machista, entonces pues tengo que trabajar con él. ¿Sí? Me toca trabajar con él. Bueno, aparte que esa persona eh, tiene esas características de personalidad, esta persona también es muy poco cuidado con su aseo personal. ¿Sí? Entonces, estoy en la linda, ¿sí? Porque yo quisiera que no tuviera que trabajar con él ni reunirme con él porque es que él no me escucha. Él es una persona supremamente castigadora, una persona que es supremamente impositiva, entonces es negativa la situación. Entonces no puedo yo, o sea, de esas dos situaciones igualmente aversivas para mí, pero toca elegir uno. ¿Sí? Porque como es cuestión de trabajo, por decir algo, a manera de ejemplo, entonces me toca decir, bueno, pues entonces voy a trabajar rápidamente con él para salir rápido de esa situación. ¿Sí? Miremos en este ejemplo, bueno, de atracción a atracción, porque también se presentan esos conflictos de atracción a atracción. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? De atracción a atracción. Ambas situaciones son igualmente placenteras. ¿Qué ejemplos se les ocurre a ustedes? ¿Mm? Sí, o sea, digamos, Deportes. yo quiero irme a un partido de fútbol, ¿cierto? O me voy a ver con una chica que es igualmente, por el ejemplo de ser muy hermosa y muy agradable y llegar para vuelos, ¿no? Son dos situaciones que a mí me gustan, dos situaciones altamente potenciales, altamente atractivas para mí, pero tengo que escoger una, no puedo escoger las dos. O yo tengo dos chicas que son mis novias, ella es, o sea, cuando se habla de la infidelidad, porque ambas son muy hermosas, pero pues ellas no van a aceptar los tres, ¿no? Entonces, pues, ellas me dicen, me reúnen y me dicen, mi hijo decía, ¿con quién te queda? ¿Con ella? No, con las dos. No, mi hijo, no puedo. ¿Qué más quisiera uno? Pero obviamente no. O coloquémoslo. No, a manera de ejemplo. A manera de ejemplo. Pueden comenzar ahora fuerte. No, es que el tema de la infidelidad no fue bien. No le dieron al bolsillo.
¿sí? sea, por eso sí de los... Yo tengo varias novias, yo tengo como 12 novias y yo tengo una papelería, un favor para mí y favor. Debe 12. Sí. Obviamente, pues eso no es cómodo para el bolsillo, ¿no? Así yo tengo una gran cantidad. Todo es factor. No, y eso también de lo moral, lo moral es lo correcto. Bien, entonces, teniendo como en cuenta eso, nosotros tenemos una serie de reacciones que nos generan a nosotros respuestas y esas respuestas a nosotros nos generan consecuencias y reaccionamos a ciertos estímulos externos. Siempre nos generan a nosotros respuestas emocionales a ciertos estímulos externos. ¿Cuál podría ser un estímulo externo? Un estímulo que nosotros nos encontramos en el medio ambiente. Para conocer sería un estímulo externo. Pensando en el chico que le gusta tanto el fútbol. El sol, para usar el clima. Okay. Sí, claro. O sea, tú dices que de pronto dependiendo del clima, como está, podría ir. Ok. Sí. Pero hay un estímulo externo aquí que me genera en nosotros una serie de emociones. Ah, ¿qué emoción conocen ustedes? El miedo. Exactamente. El miedo está causado ¿por qué? ¿Qué nos causa el miedo? ¿Qué nos produce el miedo? Pensamiento negativo. La expectativa de que algo malo va a suceder. ¿Sí? El miedo que tenemos nosotros es algo que nosotros no, o sea, normalmente cuando ustedes ven una película, cuando vemos una película de terror, normalmente las cosas pasan en la oscuridad. Y cuando, o sea, si nosotros generamos unos procesos cognitivos, pensamientos, por lo generalmente esos pensamientos están asociados con algo negativo. Y ahí estamos generando que hay algo en este entorno, y ahí sería un estímulo externo, que me está generando ese temor, el miedo. Bueno, Pasa con los niños casi no tienen miedo a la oscuridad, y los grandes les tienen miedo. pero los niños, cierta serie, ustedes saben, por eso la película esta de Monster Inc., ¿sí? Sí. Ustedes saben que los niños generan una serie de temores, ¿sí? Que seguramente han sido aprendidos en el transcurso de la vida, de su primera vida de infancia, ¿sí? Por los hermanos mayores, o por películas, o por historietas, no sé. Pero generamos una serie de aprendizajes con respecto a ese tipo de temor, ¿sí? Pero que ustedes dicen es cierto, el niño no tiene en su componente cognitivo aprendizajes de temor. Solo hasta cuando los viven. Cuando ¿Sí? uno como padres los enseña. O Claro, uno va claro. viendo estas cosas. Claro, porque pues el niño va a aprender a tener temor al castigo del papá, al castigo de la mamá, a la represalia, y lo terminan condicionando. ¿Sí? Y lo terminan condicionando. Entonces, aquí vemos nosotros que la imagen que yo les coloco allí, pues tiene muchísimo que ver con esta parte motivacional. ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos, dependiendo del interés que tengamos de alcanzar una meta, porque nosotros hablamos del proyecto de vida. Proyecto viene de la palabra proyectil. ¿Sí? Cuando nosotros apuntamos un revólver, ¿a dónde quiere llegar? El proyectil, o sea, la bala o el proyectil sale de ese revólver o de esa escopeta o de ese rifle, como sea, ¿sí? Y va a apuntar a donde nosotros le apuntamos. ¿Sí? Ese es el proyecto de vida. Ustedes tienen un proyecto de vida hoy día. Sí. Seguramente ustedes ya han cumplido otros proyectos de vida, seguramente ustedes ya han culminado otros estudios. ¿Sí?
pero ustedes comenzaron a plantearse el anhelo, el deseo de poder estudiar psicología. Ese es un proyecto de vida. Hay gente que estudia porque se lo dijeron en la casa. Sí, claro, nos dicen a nosotros, estudie, mi hijo, no se quede así sin haber estudiado, porque entonces en la medida que usted estudia va a tener la posibilidad de ser alguien en la vida. Y así como usted estudia, así lo van a tratar. Bueno, entonces es más como un aprendizaje condicionado con respecto a la reacción de la sociedad que nos implica a nosotros que tenemos que ser alguien en la vida. Pero eso es lo que nos dicen a nosotros. Pero ¿cuál es el interés personal? ¿Cuál es el interés individual? ¿Cuál es esa automotivación? Dependiendo ese proyecto de vida. Entonces nosotros tenemos, por eso, ese ejemplo de cómo dentro de nuestro concepto de psicología de la motivación estamos hablando de ciertas necesidades que tenemos que cumplir, ¿sí? Sean biológicas, sean pues, todo lo que tiene que ver con las reacciones fisiológicas, esa homeostasis que decía yo ahorita, de si yo tengo hambre, pues trato de satisfacer el hambre, si yo tengo sueño, pues busco la cama y me acuesto a dormir. ¿Sí? Si yo tengo sed, es porque entonces pues hay ese desequilibrio, busco, me tomo un vaso con agua o una cerveza, lo que ustedes deseen, pero hago todo lo posible para satisfacer esa necesidad. En ese proceso hay unos componentes eh, cognitivos que hacen que mi vida sea mucho más fácil o mucho más complicada. ¿Sí? Y no es por las demás personas, inclusive es por mí mismo que yo no logro mis ideales, porque yo me látigo, porque yo me trato mal, porque yo me autolesiono, me autocastigo cognitivamente, teniendo autoverbalizaciones totalmente negativas. Entonces, eso es lo que estamos planteando con respecto a este tema de la psicología de la motivación. Bueno, entonces, acá, en este aspecto, miren ustedes, les voy a leer para que ustedes sepan qué es lo que dice acá. La motivación se inicia, por tanto, como reacción a una determinada emoción. Y les hablaba del miedo, como tal. ¿Sí? El miedo es una necesidad, perdón, el miedo es una respuesta que estábamos viendo ante algo que de pronto lo vemos como desconocido, que nos genera cierta expectativa y nos genera mucho temor. ¿Sí? Entonces yo salgo de acá, obviamente con la inseguridad que acabamos de votar, cualquiera de nosotros puede sentir temor. ¿Sí? Pero en la medida que yo he tenido experiencias traumáticas de que a mí me robaron, ese miedo se exacerba, se incrementa. Bueno, ustedes han vivido experiencias un poco fuertes, las han robado, en algún momento los han robado. Hay algunas personas que no. ¿Sí? Les voy a contar una anécdota, no, no es una anécdota, es una experiencia totalmente traumática que yo viví. ¿Sí? En la época del paseo millonario, estamos hablando de 2005 más o menos, 2006, que empezaron a hablar del paseo millonario. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? El paseo millonario. Entonces, sí. Que no, yo no sé qué es eso, porque yo tenía... Ok. Sí, yo tenía Claro. 4 años. Claro, por eso te digo, Sofía. Sofía, por eso te digo que dependiendo de las experiencias que hayamos tenido, así se va a incrementar o se va a bajar el tiempo. Pues bien, y yo lo hablo, jóvenes, yo lo hablo desde mi experiencia. Entonces, en una ocasión, de hecho era un lunes, me acuerdo, niña, por favor, de verdad, en serio, si no quieren estar en clase, por favor, quédense. Porque es que uno está hablando y por allá se escucha el murmullo, entonces me hace perder el hilo, ya, por Dios.
que no tenga que no interrumpir cada rato la clase porque es altera. Porque tiene que respetar que las demás personas sí están aprendiendo clase. Un lunes, que yo en esa época yo trabajaba en la Universidad Piloto de Colombia y salí como a las 9:45. Entonces, no pasa el tiempo, pues más o menos a la hora que vamos a salir. Sí, entonces, Con los pases. obviamente que no. Pero lo que quiero decir es que fue un lunes, no fue un viernes. Ah, O sea, uno dice, Por eso, menos claro, uno dice, probabilidades de que le hagan el paseo el lunes. claro, no, fíjate que uno pensaría eso, pero resulta que yo digo, cuando después de que me pasó, porque me hicieron el paseo millonario a mí, ¿sí? Entonces, pero caramba, o sea, hubiese sido un viernes y por haberme ido de farra, me pasó lo que me pasó, pero era el lunes, terminé cansado porque toda la semana estuve trabajando trasnoché, entonces quise coger un taxi y me fui para la casa. Y esa decisión de haber cogido el taxi de frente a la 45 con 3 sentido más, ¿sí? Entonces me hicieron la actuación regional. El asunto es de que esa experiencia es realmente traumática porque esta gente lo intimida a uno, es grosero con uno, obviamente no van a ser amables. Lo amenazan, le pegan a uno, o sea, es una experiencia que uno no se la desea absolutamente a nadie. ¿Sí? Pero yo para esa oportunidad yo tenía unos ahorros, pues, porque me iba con la Universidad Piloto de Colombia a un congreso en Argentina y en Chile, y allá está la plata, para poder ir allá. Y la gente, pues, con mi tarjeta de débito, sacó plata y sabían que había más plata. Entonces se quedaron con la tarjeta de débito y me dijeron, no la voy a bloquear porque nosotros ya sabemos dónde vive, porque me pararon frente al apartamento donde yo vivía, la casa donde yo vivía, y ahí fue donde empezó el calvario, porque se subieron los dos tipos que iban en una moto detrás del carro del taxi y se subieron, ¿sí? Y ahí empezó pues, el calvario. Entonces, claro, pues cuando ellos se quedaron con la tarjeta de débito y que me amenazaron de que si yo la bloqueaba, ellos sabían dónde vivían, entonces que me iban a perseguir, que me iban a matar. Entonces, imaginen ustedes el temor y el miedo que se generó. ¿Sí? Hay una hay una necesidad de supervivencia que que todos tenemos. O sea, es como el instinto de conservación que tenemos todos. ¿Sí? Cuando yo estoy cerca de un peligro, pues yo trato de evadir ese peligro, trato de escapar de ese miedo, de ese peligro que me genera ese temor. ¿Ves? Entonces, el asunto es de que yo llegué al apartamento, yo ya fue solo en esa época, y lo que hice fue llamar a los de Colmena en ese momento y bloqueé. Sí, hace rato. Entonces, la bloqueé. Obviamente esos tipos se darían cuenta que ya no tenían cómo robar la plata. ¿Sí? Entonces, yo quedé con un delito de persecución impresionante porque yo me iba a subir a una buseta, a un colectivo, y sentía que me iban a jalar, ¿sí? Para matarlo. Entonces, la verdad, eso me afectó fuertemente, ¿sí? Entonces, yo contraté a un taxista para que me recogieran del apartamento, me llevara a la universidad y cuando yo saliera por la noche me recogiera y me llevara al apartamento. Y así duré como unos 2 meses. ¿Sí? Obviamente, pues todo ese proceso, porque eso es un duelo, y eso es una respuesta de estrés postraumático que uno lo tiene que obviamente manejar. ¿Ven? Entonces, cuando uno ya tiene resuelto eso, pues porque pues, gracias a Dios no le ha pasado a uno a cada rato de eso, ya tendría yo que estar hablando con hierbas dulces, amargas, lo que sea, para que no me vuelva a pasar eso. ¿Sí? Entonces yo ya llegué a un momento, le dije al taxista que me recogía, que me hacía el favor, no, listo, hasta ahora ya no más. Bueno, porque eso ya había sido superado. Entonces, en esta condición,
de que existe una reacción de miedo, nos impulsa, nos invita a tener algo que se llama el instinto de conservación, ¿sí? Para poder entonces generar una serie de respuestas adaptativas para superar ese temor, ¿sí? Hay personas que obviamente no lo superan tan fácilmente y que necesitan entonces el acompañamiento psicológico, terapéutico para manejar un poco eso, ¿sí? Hay una necesidad biológica que era la que yo les estaba explicando ahorita, donde está ese desequilibrio, esa no homeostasis. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de suplir esa necesidad. Y por eso les daba el ejemplo de la persona que tiene la posibilidad de llegar a la casa y toma algo calientito y rico. Me cepillo los dientes y ahora para ellos que no lo pueden hacer. Obviamente eso es mucho más fuerte y negativo, ¿sí? Está esa motivación psicológica y eso se ve muchísimo en los niños, y era lo que hablábamos ahorita, que los niños no asocian, dependiendo de las experiencias que hayan tenido a temprana edad, si los niños cuando son un poco aventureros, son castigados, pues aprenden a tener un poco de todo. A veces la curiosidad, como lo dice allí, la curiosidad del niño es castigada, ¿eh? Y al ser castigada, pues nos estamos limitando a que haga las cosas abiertamente. A veces nosotros los padres, los adultos, tenemos tíos, abuelos, tías, papás, a veces como tenemos una gran cantidad de errores que realmente nos llevan a que generemos en los niños mucho temor, ¿sí? Entonces realmente es algo que pues, no lo deberíamos manejar, ¿sí? En cualquiera de estos casos se presentan situaciones agradables o aversivas, que es los ejemplos que yo les he estado dando, ¿sí? Cuando es algo aversivo, pues obviamente es algo que yo no quiero volver a vivir, porque es algo netamente aversivo. Pero si es algo apetitivo, apetitoso, agradable, pues entonces, según lo que nos dice Thorndike, cuando hablamos del conductismo, Thorndike nos dice, en su ley de efecto, nos dice, si mi conducta es seguida por algo agradable, esa conducta en el futuro tiende a incrementar. Si mi conducta es seguida por algo desagradable, esa conducta en el futuro tiende a decaer. Pero ojo con esto, una conducta jamás se extingue. Una conducta llega a niveles cercanos a cero, porque siempre hay algo que la puede visitar. Siempre hay algo que la puede volver a incrementar. Pero extinguirse, no. O sea, la única manera que se pueden extinguir conductas es cuando uno fallece. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí estamos hablando de esa conducta. Bien. Ahora, aquí está un poco la curiosidad que tienen los niños, que es algo supremamente natural, es algo supremamente innato en ellos, siempre y cuando nosotros los papás no hayamos sido como castigadores cuando ellos intentan hacer algo. Porque nosotros podemos estar castigando la creatividad de los niños. A quedarte 4 años y les da por preguntarte todo. Y no solamente preguntar, sino actuar. ¿De por qué? ¿Para qué? Acuérdense que los niños no tienen, cuando son pequeñitos, no tienen todavía muy desarrollado lo que tiene que ver con la seguridad. Por eso los niños cuando van caminando y recién aprendieron a caminar, ellos no miran a nivel perceptual la figura a fondo. ¿Sí? Ellos ven todo lineal. ¿Sí? Y al no ver la figura a fondo, entonces pues ellos van y llegan. ¿Sí? Pero como son niños, no les pasa nada. Porque son un caucho. Vaya a la edad de uno. ¿Sí? Bueno, si no tengo figura por porque estoy borracho. Sí. O porque cognitivamente tengo un retraso mental gravísimo. Ok, entonces,
Lo que pretendo decir acá es que la curiosidad es una necesidad psicológica fundamental que se desarrolla en la infancia, dependiendo de cómo tus padres, cómo tus abuelos, cómo los tíos con los que yo vivía, me generaban como esta curiosidad. ¿Sí? Y no me la cortaban, no me la limitaban. Entonces, cuando no me la limitan, pues yo voy a ser un aventurero, ¿sí? Voy a ser un investigador, porque realmente me están motivando a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando por ejemplo, esta niña puede tener como la curiosidad de saber cómo es que este animalito se mete entre este caparazón, cómo es que se mueve, qué es lo que come, de dónde vive, ¿sí? ¿Qué hace para vivir? Entonces se le genera la curiosidad. Y claro, viene el tema de las preguntas por montones que tienen los niños y que los papás, ay, ya, mi hijo, es tanta preguntadera, es tan chato, ¿sí? Entonces, le estamos diciendo, mi hijo no pregunta o si no lo regaña. Mi hijo no pregunta o si no lo regaña. Y así sigue. Entonces, cuando ya quiera preguntar él mismo, se va a coartar, se va a limitar y lo permite. Porque yo no quiero que mi mamá me regañe. Yo no quiero que mi mamá me pegue el golpe de los preguntar. ¿Sí? Pero eso es lo que intenta hacer, que nosotros podamos promover en los pequeños, de una temprana edad, la búsqueda de conocimientos y experiencias. Obviamente bajo los criterios de la seguridad, de la protección, porque no es que yo los deje hacer cosas y que se vayan cayendo, y, no, o sea, que tengan todo el cuidado posible. ¿Sí? ¿Cuál es ese impacto de la curiosidad? Precisamente, que es lo que yo les estoy planteando. Ese impacto de la curiosidad pues genera un aprendizaje, genera la exploración, que era el resumen de lo que yo les estaba comentando ahorita, y genera ese desarrollo personal, cuando nosotros generamos la posibilidad de la curiosidad. Entonces, cuando relacionamos la curiosidad con la motivación, a mayor curiosidad, mayor nivel motivacional. A muy baja curiosidad, pues entonces como que no me interesan las cosas realmente a nivel motivacional. ¿Sí? Entonces, estamos generando, desarrollando habilidades y pensamientos críticos. Estamos encontrando que los niños se tengan la posibilidad de resolver problemas a una corta edad, siempre y cuando que lo motivemos, le generemos estos aprendizajes en ellos. ¿Sí? Bien. Ese es el impacto de la curiosidad y cómo se relaciona precisamente con la capacidad de tener esa respuesta motivacional en diferentes momentos. Bien. Esto es lo que yo les decía, la consistencia cognitiva se refiere a la relación coherente entre mi pensamiento y mi acción. Consistencia cognitiva, que lo que yo piense lo lleve a cabo de una manera correcta y no me genere disonancia, no me genere malestar. Por eso nosotros, cuando hablamos de esa consistencia cognitiva, dice que se refiere a la tendencia de los seres humanos a buscar armonía y coherencia entre las creencias, actitudes y comportamientos. Entonces, si yo soy un defensor del medio ambiente, ese es mi pensamiento. ¿Cuál debe ser mi acción? Cuidado. ¿Cuál deben ser mis actitudes? Promover que las demás personas también lo cuiden. Mi actitud hacia la protección ambiental debe estar relacionada con eso. Ahí estamos hablando de que existe consistencia cognitiva, porque hay coherencia entre mi pensamiento y mi acción. ¿Sí? Hay esa coherencia. Cuando hay una discrepancia entre estos elementos, el problema, el análisis de la solución,
puede surgir una sensación de incomodidad. ¿Sí? Si yo estoy, lo que hablábamos nosotros de la infidelidad, de que esto pues, obviamente no es nada agradable vivirlo y generarlo, entonces yo soy un defensor de la lealtad, pero resulta que eso que estoy diciendo no lo llevo a cabo. ¿Sí? Y eso es algo supremamente bien curioso. Resulta que conocí a un paciente, bueno, realmente llegó, fue la abuela de una niña y me decía de que la hija tenía problemas con el esposo y el esposo era de la policía y trabajaba en protección para la mujer y la mujer. Y la policía le daba de golpes a esta señora. ¿Ven? Y pasa mucho eso en países. Claro. Entonces, aquí estamos viendo esa discrepancia entre esa que puede surgir una sensación de incomodidad y disonancia cognitiva. Porque realmente lo que yo digo que hago, no lo hago, no lo cumplo. ¿Sí? Entonces yo saco pecho y entonces yo voy a la situación que vive una persona y entonces frente al agresor que es de género masculino y entonces le coloco las esposas y lo llevo preso ante el juez o ante el comisario de familia. Pero cuando yo llego a mi casa hago exactamente lo mismo. ¿Ven? Entonces ahí se presenta esa no coherencia o esa disonancia cognitiva. Pero la disonancia cognitiva se presenta cuando yo también tomo la decisión. ¿Sí? Y de alguna manera yo trato de aliviar un poco esa disonancia cognitiva. Les voy a colocar un ejemplo. Yo quiero comprarme un carro. A mí me gusta mucho el Mazda. ¿Sí? Una camioneta Mazda. Me parece muy bonita, chéveres, ¿sí? Y entonces fui a averiguarla y esa camioneta vale 140 millones de pesos. Yo no tengo esa plata. Sí, esa, exactamente. Es muy bonita, muy cómoda, muy chévere, ¿sí? Pero yo no tengo esa plata. Termino yo comprándome un Renault Clio. Que vale como que unos 35 millones. 25 por ahí. 25. La disonancia cognitiva la tengo cuando tomo la decisión de comprarlo. Antes no. Pero yo tengo mi salario tan grande como para comprarme o hacer un crédito en un banco para comprarme la máquina. Entonces, sí, no puedo endeudar más. Entonces, lo que yo hago es comprarme ese carro. ¿Qué hago yo para disminuir la disonancia cognitiva? Por eso vuelvo y repito, la disonancia cognitiva se presenta cuando tomé la decisión y me genera incomodidad, no satisfacción, no tranquilidad, no alegría, porque yo me quería comprar la Mazda, pero me tocó. Pero pues no va reforzándose lo mismo. El deudo es mío. Pero ¿qué más debo hacer? ¿Qué debo hacer yo para disminuir esa disonancia cognitiva? ¿Qué cree usted? Hablando del ejemplo del carro, de la camioneta, y que me tocó comprar el Clio. Pues comparar los presupuestos con el. Dame un ejemplo de eso, por favor. Usted tiene que ir por ahí. Tiene que ir por ahí. Como el mantenimiento de cada carro. Por ejemplo, ¿qué pasa con el mantenimiento de la Mazda?
Mucha plata. Es Sí, la el niño- mecánica. Y él no hace correr. Por ahí es. Puede ir a Eso, 7 la años. mecánica. Las OAS, los impuestos. Es real, ¿qué es otro tipo de carro por acá? No, No. no, es igual. O sea, estoy tractor. Estoy- Paseo Ah, no has tenido que pagar peaje. No, No, evidentemente. Creo que no. Pero sí, la gasolina. Tranquila que no nos dimos cuenta. Tipo de gasolina de gasolina. Bueno, es eso, es encontrarle lo positivo a lo que compré. O sea, una Mazda tiene más pedido que para que la gente, amiga del ajeno, se quiera robar. Sí. El tío no. ¿Sí? Yo el tío lo he parqueado aquí y ahí lo encuentro. Pero también. No, No se lo lleva a obviamente. perdería. Ahora, exactamente. Yo tengo que encontrarme, después de haber tomado esa decisión de comprar el tío, un positivo. todo lo positivo. No me van a, o sea, los impuestos son más económicos, los repuestos son más. Si libran Sí, chiquito. es correcto. Si se le dañó un sensor, tiene que cambiarlo. Exactamente. Y que no se entere. Entonces, ahí lo que yo hago es disminuir esa disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, como su nombre lo indica, es algo desagradable. ¿Sí? Por eso, aquí nosotros lo que hacemos es tener una sensación de incomodidad, lo que motiva a las personas a resolver esa inconsistencia de alguna manera, y lo acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, ahí logramos disminuir la disonancia cognitiva. ¿Sí? Y esta teoría de la disonancia cognitiva la maneja León Festinger y es precisamente lo que estábamos hablando ahorita. ¿Sí? Hay dos cogniciones, creencias, actitudes, son contradictorias, por eso les hablaba yo de todo este tema de la atracción y la evitación, que son contradicciones, ¿sí? En donde generan disonancias. Para reducir esa disonancia, las personas se sienten motivadas a cambiar sus creencias y comportamientos. ¿Sí? Que era el ejemplo que yo decía del medio ambiente. ¿Sí? Entonces a mí me parece curioso que los médicos fumen, sabiendo que eso hace daño. ¿Sí? ¿Con cuánto tomar? Pero son los Ah, normales. Sale el gordo. Yo me acuerdo. Sale la gorra. En médicos, sí, claro, en médicos asociados, cuando yo trabajaba en la APS, la nutricionista era obesa, era obesa. Entonces ella, obvio que yo nunca estuve en una consulta con ella, ni tampoco de sus pacientes, pero yo supongo que ella decía, bueno, vamos a trabajar esta dieta, vamos a manejarla. Yo supongo que el paciente para sus actos, haciéndola hacer el mismo. Pero era el mismo, a ver, Empecemos con usted. yo creo que muchas veces diría yo que le dijeron ¿sí? Paciente. Bien. Digo, entonces. Y mira, lo primero que estaba diciendo, si alguien que se considera un defensor de una vida light, ¿Qué caso la aquí están como ese conflicto? no, pero es que ella no, para ella, ese no es el conflicto. O sea, si para ella no le genera esa resonancia, lo Porque que, está diciendo pero- cosas. no, lo que pasa es que se diría acá, la nutricionista es defensora de una vida saludable, pero no la aplica. Ahí está la disonancia. O sea, que puede haber más volumen. ¿Sí? O sea, ella no la aplica. ¿Sí? Creo que su autoconcepto está muy por encima y no le preocupa que le digan que es una persona obesa. ¿Sí? Como tal. ¿Sí? Para resolver esta inconsistencia, con el ejemplo que aparece allí, la cuestión es de que cambie su comportamiento en el caso de fumar, cambie su comportamiento
o que justifique la conducta de fumar cambiando las redes. Hay que tener en cuenta que las personas que son adictas a la nicotina, ya eso es algo pues, de adicción. O sea, ya es algo que uno quiere trabajarlo con autocontrol, que es lo que se llama fuerza de voluntad. No, o sea, ya hay que trabajar otras condiciones para que la persona empiece a dejar de lado el cigarrillo gradualmente. De hecho, hay unos medicamentos que la gente toma, a veces las esposas, las mamás hacen eso de que le echan en el líquido al esposo, al hijo, ¿sí? Ese medicamento para que cuando él o ella fume, sientan unas náuseas y un rebote impresionante cada vez que va a fumar o cada vez que va a tomar. Entonces, no, no lo sé. Ustedes vieron la naranja mecánica, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí. O que eso es una película que ustedes como psicólogos tienen que ver, independientemente de si son conductistas o sistémicos, psicoanalistas, pero esa película hay que verla. Ese condicionamiento tiene muchísimo que ver con eso, como la persona cada vez que quería tener esa conducta agresiva, le daba. Sí, bueno. Bien. Y tiene que ver con esta motivación hacia la coherencia. Estamos hablando, ese ejemplo que nos dice, esa imagen que está ahí, que nos dice. Probablemente profesa y predica, pero no predica. Ok, entonces es una persona que está vinculada al departamento del medio ambiente, a lo que antes se llamaba como el DAMA, ¿sí? Y entonces son personas que tratan de demostrar una inconsistencia con respecto a lo que dice, pero no lo aplica, ¿sí? Entonces debe haber esa motivación hacia la coherencia. Si yo soy un protector del medio ambiente, yo no puedo estar haciendo eso que está haciendo la persona botando la basura a la calle. ¿Sí? Es que lo curioso que hay en nuestra sociedad es que cuando nosotros hacemos las cosas correctas, nos sancionan. Cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas, nos aplauden. ¿Sí? Y todo este tema que ustedes casi sacan los ojos con el tema de la infidelidad, la gente, ¿qué es lo que hace? La gente, exactamente, cuando las hermanas tienen un muchacho, un hermano, pues, y ese muchacho es un tumbador, es coqueto y tiene 3, 4, y no, mi hermano es el chacho, eso ha roto corazones de una manera impresionante. Tienden a normalizar este tipo de comportamiento. Pero entonces realmente la idea es de que se generen cambios en esos esquemas o en esas creencias para que eso lleve a que los comportamientos también Afecte a otras personas. Por ejemplo, para que no afecten. exacto. Por ejemplo, conozco un caso cercano de un papá que siempre a sus hijos les decía, tienen que ser íntegros, tienen que ser respetuosos, tienen que ser leales, no sé qué. Y el tipo, bien vagabundo. Sí. Y el hijo mayor se dio cuenta de eso y realmente no tiene relación con su papá. Por eso, o sea, él lo tiene tan marcado de que él siempre predicaba que la integridad, el respeto, la fidelidad, no sé qué. Así es. Era bien. Bien. Pero, Y esto es lo que yo les decía con respecto al tema de las tomas de decisiones que tenemos nosotros en lo que tiene que ver con esa disonancia. La disonancia no se presenta
antes de la toma de decisiones. La toma de decisiones es la que genera la decisión. Mientras yo no tomo decisiones, no tengo problema, no tengo malestar. Pero nuestra vida está llena de decisiones. Nuestra vida nos exige el mundo social, el mundo laboral, el mundo de pareja, el mundo del rol de padres, nos implica tomar decisiones todos los días. ¿Sí? Y en esas decisiones a veces flaqueamos o tomamos malas decisiones y eso nos lleva a tener problemas. ¿Sí? Bien. Y en la medida que nosotros tengamos esa coherencia interna, pues seguramente nuestra capacidad de tomar decisiones va a ser mucho más adecuada. Ustedes, bueno, cada uno de nosotros tenemos una serie de activaciones. Digamos, lo vamos a ver acá en esta gráfica, permítanme. En esta gráfica, en esta curva de Kempton-Gaucher, en donde nosotros hablamos de que hay una serie de activaciones con respecto a la parte motivacional y en la medida que nosotros vamos incrementando nos sentimos muy bien, ¿sí? Pero también cuando se incrementa llega un tope en donde esa satisfacción se empieza a perder. Sí, niños, ¿no? Sí, correcto. Entonces empieza a perder uno el interés, empieza uno a generar como esa pérdida de la motivación, ¿sí? Entonces, hay algo que se llama la teoría del valor de Treban. La teoría del valor de Treban dice que la persona, las cosas que le gusta, le va a prestar mucha atención. Entonces yo le coloco al niño dos opciones: estudia o juega el juego. ¿Cuál es el niño? Jugar el juego. ¿Sí? La teoría del valor de Treban dice que el niño va a prestarle mayor atención y mayor tiempo a lo que le gusta. ¿Sí? Curiosamente, las mamitas, o los papás, o los abuelos, o los tíos, o las personas adultas, cometen errores grasos con los niños. O sea, ustedes saben que los niños son muy pegados ahora a los celulares. ¿Sí? Por eso, si ustedes tienen hijos pequeños, o sobrinos, o, bueno, nietos, no tienen esa edad. ¿Sí? Pero si ustedes tienen hermanitos pequeños, traten de que los niños no se apeguen a los celulares, porque eso es un daño gravísimo. ¿Sí? Entonces yo o sea, lo que le genera al niño es el aprendizaje a que se mantenga con el celular en la mano. ¿Sí? Entonces yo ya estoy cansado que mantenga esa cuestión del celular en la mano. Entonces, en esas circunstancias, el niño aprendió a estar quieto con el celular en la mano. Cuando yo se lo retiro, el niño me arma qué pataleta, me arma qué berrinche, me arma qué lío. Bueno, esas circunstancias yo no las quiero que las vuelva a presentar. ¿Qué termino yo haciendo? El niño lo que termina haciendo conmigo es manipulando. Y para yo tenerlo calmado, tenga mi celular. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a ciertas partes, a los restaurantes, no sé si ustedes se han dado cuenta, le habla el celular al niño para que se quede quieto, o sea, queda totalmente hipnotizado el niño con el celular. Y así se está quieto. Pero quiero quitar, ya el celular pareciera que fuese una extensión del brazo de él, y cuando yo se lo retiro, me arma que lo deseche. Pero eso, ¿quién lo generó? Nosotros. Porque nosotros no le establecimos las normas a los pequeños en ese sentido. ¿Vale? Vamos a parar acá, muchachos. Nos veremos el martes. ¿Listo? Miraremos, ustedes no utilizaron la USB.
Allá arriba en la- Allá arriba. No. Allá en casa. Pues, Nos veremos mañana voy a ir con el mapa. Chao, chao. No, no tengo. Adiós, vecino. Pido de Ay, no. Paseo millonario. Anda que nos dé un millón.